Entonces, bueno, si les parece, empezamos el trabajo del día de hoy organizando la pregunta inicial, ¿no? La pregunta inicial sigue siendo, ¿cómo es que se organizan unas relaciones entre ontología, epistemología y metodología en una propuesta de investigación, ¿no? En este caso, hay varios elementos a considerar. El primero, esa relación ubicada en el texto, es decir, el modo como en la pregunta ¿por qué es la crítica? Se organizarían esas relaciones, cuestión que es visible desde el principio. Y por el otro lado, el modo como eso se organizaría en una investigación que pretende plantearse desde una perspectiva arqueológica, genealógica, o su conexión con el marco estratégico, etc. Así que esa misma pregunta que implica, por un lado, cómo es que Foucault organiza esa conexión inicial en la pregunta ¿por qué es la crítica?, que tendrá su cierre en la pregunta ¿por qué es la ilustración? Y al mismo tiempo la pregunta por cómo es que en una investigación que trata de establecer esas relaciones entre el sujeto, la verdad y el poder, se darían esas conexiones entre ontología, epistemología y metodología. Así que si les parece voy a presentar algunos aspectos del texto y desde ahí tratamos de resolver la pregunta. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Muy bien. Entonces el texto es ¿qué es la crítica? La versión que será citada en esta clase es la edición de Tecnos, Madrid 2003. Hay otra versión que editó Edgardo Castro, que es 2018 y es siglo XXI, ¿no? También está disponible los comentarios. La introducción ya no es de Javier de la Higuera, que es la de 2003, sino de él mismo en español y de... ay, se me olvidó el comentario francés. Bien, no importa. Bien, entonces, lo primero que quiero proponerles es este ejercicio, ¿no? Un ejercicio inicial de lo que yo he llamado en otras partes, incluso en el seminario de convergencia, geometría ficcional, ¿no? Quisiera empezar por este esquema ficcional geométrico. Primero, para tratar de establecer algunos puntos de partida sobre lo que implicaría esa relación compleja entre ontología, epistemología y metodología en Foucault, y por el otro lado, digamos, para completar esa visión desde su perspectiva, ¿no? Yo voy a proponerles una posición. Ustedes me dirán si están de acuerdo con eso que estamos formulando o si debe ser completado desde su análisis. Bien, como recuerdan, se trata de esta triple relación. La relación entre la verdad, el sujeto y el poder. Cada uno de estos elementos voy a poner un puntero láser, tiene una definición. Es decir, cada uno de ellos implica decir claramente qué es cada cosa. En la pregunta por el poder, Foucault dirá en el sujeto y el poder que se preguntamos qué es el poder en tanto en cuanto queremos resolver qué es el sujeto. Y en la pregunta por la verdad se trata de establecer cómo es que históricamente hablando se han configurado unos discursos que tienen la posibilidad de sostener un sistema de poder o de producir como efecto de poder un modo de existencia. Así que si le hacemos caso a Deleuze en la cuestión de máquina abstracta, reglas concretas, aquí en el centro debe ir, en términos de lo concreto, una cierta singularidad, un acontecimiento. Lo abstracto es esta relación, esto se llena de marco empírico cuando ubicamos aquí un acontecimiento. Sin embargo, la ubicación de este acontecimiento implica una relación histórica que, como ya hemos visto, pero podemos insistir en eso, se trata de un cierto ejercicio de diseño, dirá Foucault en qué es la crítica, de un trabajo de ficción, ¿no? Un ejercicio de ficción que ya no es inventar la historia, sino diseñar unas conexiones entre estos tres elementos como herramienta crítica. Así que cada uno de esos elementos implica las definiciones. El poder ya no será únicamente unos sistemas de coerción o unos modos de dominación, será un conjunto de relaciones, una acción sobre las acciones posibles del otro. El sujeto ya no será únicamente un trascendental o lo que explica el soporte de la historia, un elemento racional trascendental cuyo desarrollo se da en lo histórico, sino mejor, la configuración de un cierto modo de existencia en el que se da un movimiento reflexivo a través del cual, tal como aparece en el sujeto y el poder, este sujeto es reconocido por él mismo, es diseñado por él mismo,
y al mismo tiempo está sujetado por un conjunto de reglas que le dicen exactamente qué debe hacer, cómo hacerlo, etc. Y eso en unos discursos, en un sistema de aceptabilidad, en unas relaciones con un discurso que se concibe verdadero. Que por un lado, uno establece una relación con unos efectos de poder, ¿no? Entonces, primer movimiento, la relación entre la verdad y el poder, la pregunta por uno, el saber, ¿no? Diríamos que el saber, que no está aquí, aparece en una relación inicial entre la verdad y el poder, porque el saber es el modo como una cierta verdad es regulada por unos mecanismos internos de poder que dicen su régimen de verdad, su sistema de aceptabilidad. Así que quería, en primer lugar, relación verdad-poder, el saber. Por el otro lado, aparecería entonces el hecho de que ese saber está regulado al interior de sí mismo por esquemas, instituciones, modos de... Ese sería el problema del régimen del saber. Luego viene el asunto complejo de la política de la verdad. Aunque la política de la verdad implica una relación con el sujeto, digamos que es este lado del poliedro, de esta máquina abstracta, la que tiene esa relación privilegiada generando como efecto un cierto sujeto. Así que quería saber, régimen de verdad, y luego vendría la política de la verdad. Por último, vendría un elemento más complejo aún, que es el problema de la subjetivación. Este sujeto establece unas relaciones consigo mismo en tanto en cuanto articula unos modos del poder que tienen están sostenidos en unos discursos de verdad, ¿no? Esa subjetivación es el modo como el sujeto establece una relación consigo mismo que activa en sí mismo unos modos del poder sostenidos como efecto de unos discursos de verdad, ¿no? Entonces, si más adelante veremos eso. Si la política de la verdad es el juego complejo entre la verdad, el sujeto y el poder, al menos en esta definición de 1978, podríamos entender por sujeción el modo como el sujeto se sujeta a unos ciertos modos del poder para hacer un cierto modo de ser, ontología y política. Y por subjetivación, un movimiento reflexivo a través del cual el sujeto es calculado en un efecto de poder en su relación en tanto en cuanto desencadena unos efectos de verdad, una relación con unos discursos de verdad. Así que aquí iría saber, régimen de verdad, política de la verdad y subjetivación. Cada uno de esos conceptos es distinto, pero establecería una relación inicial entre la verdad y el poder que tendría en este lado del énfasis como efecto el sujeto. Bien, no sé si esta relación saber, régimen de verdad, política de la verdad y subjetivación está clara o estaría clara hasta ahí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguro? Recuerden que estamos tratando de hacer conjuntamente esta geometría ficcional para poder avanzar en el análisis, ¿no? Entonces, me gustaría saber si está claro o si, por ejemplo, querrían agregar algo. Entonces, luego de su lectura dirían, bueno, además de esos 4 elementos entre la verdad y el poder, habría esta otra cosa o aparecería algún otro elemento. ¿No? Bien, entonces si ahora hacemos el bloque, ya no en la relación verdad-poder que tendría esos 4 elementos, sino entre la relación sujeto-poder, el primer elemento que aparecería aquí sería el de gubernamentalidad, ¿no? Recuerden que estamos hablando de esta geometría ficcional como máquina abstracta, pero en la mitad de esto, aquí hay que organizar un acontecimiento, ¿no? Es decir, esto se llena de reglas concretas cuando está claro un acontecimiento aquí. Ahora voy a hacer una lectura de las reglas iniciales del análisis de vigilar y castigar y se van a dar cuenta cómo se organizaría esto, incluso en 1975, cuando Foucault no ha desarrollado completamente el problema del sujeto, ¿no? Así que aquí iría una relación, cuando se toma esta cara del poliedro, ¿no? Que es el sujeto y el poder, que es la de gubernamentalidad. En efecto, como Foucault mostró, la política de la verdad como juego implica una triple relación, la relación sujeto-verdad-poder. Pero digamos que hay un énfasis, un enfoque en la relación entre el sujeto y el poder. El sujeto, entendido por un lado como aquel que está atado a una identidad, está atado a un cierto modo de ser, y lo hace como efecto de poder, todos leímos El sujeto y el poder, lo recordamos,
pero al mismo tiempo el sujeto como aquel que es calculado en su movimiento reflexivo por un modo del poder, ¿no? Esa relación compleja entre el sujeto y el poder será gubernamentalidad cuando Foucault define a la gubernamentalidad como el punto de contacto, ¿no? El punto de conexión entre técnicas del gobierno de sí, perdón, técnicas del gobierno de los otros y técnicas del gobierno de sí. Si la gubernamentalidad es ese movimiento por el cual hay una sujeción, y luego a eso se le contrapondrá la crítica, esa conexión implicaría, aunque no está completamente claro en 1978, pero sí más adelante, en 1983, implicaría que el sujeto está incluido en su relación consigo mismo en una estrategia. ¿En qué es la crítica? Foucault lo muestra al principio cuando hace el análisis de la emergencia histórica del problema de la relación verdad-sujeto-poder en lo que ya será llamado poder pastoral. Foucault muestra cómo hay una técnica reflexiva en esa relación verdad-sujeto-poder que está al inicio del texto, ¿no? El poder pastoral implica este elemento, aunque es 1978 y él no ha desarrollado todavía el problema del sujeto ético, tal como lo conocemos en Subjetividad y Verdad en el 80, ya está claro que él veía esas relaciones. Así que aquí estaría la noción de gubernamentalidad. Pero también estaría el problema del campo de posibilidad. Al fin y al cabo, el campo de posibilidad es, por un lado, al que está restringido el sujeto en tanto se le configuran unos límites en un modo de gobierno, y por el otro, la emergencia de unos nuevos modos de acción cuando se da el movimiento crítico, ¿no? La política de la verdad sería esta relación, ¿no?, compleja, porque Foucault define la política de la verdad como el juego entre gubernamentalidad y crítica, ¿no? Así que estaría ese elemento. Aquí estarían entonces, por un lado, gubernamentalidad y por el otro, campo de posibilidad. Al respecto de esta conexión, ¿algo que señalar? ¿Quisieran aportar algo? ¿Quisieran decir algo? Bien, bueno, entonces sigamos. ¿Sí me están escuchando todavía? Sí. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Luego vendría entonces la relación compleja entre el sujeto y la verdad. La primera de ellas es, por supuesto, la cuestión de la subjetividad, ¿no? Mientras que la relación verdad-poder está un elemento reflexivo que es parte del cálculo de las estrategias, que es la subjetivación, ¿no? Aquí aparecería la sujeción, ¿no? En esta gubernamentalidad habría una sujeción, aquí una subjetivación, porque se incluye un movimiento reflexivo de una cierta verdad. Aquí aparecería entonces la subjetividad. Subjetividad, dirá Foucault, es subjetivarse a partir de una cierta verdad, es decir, cumplir en uno mismo una cierta verdad, en este caso de corte ético. Así que esta subjetividad sería una conexión que está aquí. Pero si eso es así, entonces también estaría el problema de las técnicas reflexivas. No se trata únicamente de que el sujeto quiera incorporar en su propia vida, en su propio modo de ser, una cierta verdad, sino que para hacerlo aplica una cierta técnica, ejercicio, que ella misma está destinada a buscar una cierta verdad, a configurarse de una cierta verdad. Y por el otro lado estaría la, indocilidad reflexiva, porque el sujeto cuestiona la verdad que lo produce. Es decir, dentro del movimiento de la subjetividad estaría también el ejercicio reflexivo a través del cual el sujeto cuestiona la subjetivación y la sujeción. Ahora, esta indocilidad reflexiva implicaría entonces que aquí, en la relación entre la verdad y el poder, también estaría como conexión la inservidumbre voluntaria. Es decir, si el problema de la voluntad es el problema fundamental de la modernidad, en tanto en cuanto la crítica en la Ilustración de Kant implica la relación voluntad, autoridad, razón, que es justamente lo que está hablando el doctor Martínez al principio de la clase, que debe ser obedecido, que no y por qué, ¿no? La cuestión de la Ilustración será justamente eso, la cuestión kantiana, que debe ser obedecido, que no y por qué. Kant contesta con claridad, debe ser obedecido el deber, porque es racional, etc. El trascendental que ubica ahí. Pero digamos que en la pregunta por la indocilidad reflexiva, en tanto que este juego es por una cara la política de la verdad, por otra cara y en contraposición es la indocilidad reflexiva y la inservidumbre voluntaria. Así que para sintetizar, en el centro de esta máquina abstracta, que es un poliedro de inteligibilidad, ¿no?, que podría conectarse con el poliedro de inteligibilidad, cosa que voy a seguir inmediatamente, habría un acontecimiento que llena de marco empírico esta relación.
Esta relación compleja en el orden empírico implica, por un lado, entonces, que en la relación verdad y poder aparece el saber como elemento histórico, la cuestión de la arqueología, el saber. Luego aparece el régimen de verdad, cuestión posterior, ¿no? Primero va la arqueología y luego viene el problema del régimen, es decir, el hecho de que al interior de esa arqueología, el saber, hay unos mecanismos de poder, unos elementos de coerción, unos modos de validación y un sistema de aceptabilidad. Sistema de aceptabilidad es el modo como se dirá también régimen de verdad en un momento determinado. Y luego aparecería entonces la subjetivación como el cálculo reflexivo que hay como efecto de la relación verdad-poder en el sujeto cuando un modo de gobierno aparece. Esos elementos se conectan con una gubernamentalidad, que es el modo histórico como se producen unos ciertos sujetos a partir de unos ciertos dispositivos, unas técnicas de dominación, en las que al final esta producción aparece como estrategia fundamental, las técnicas del gobierno de los otros y las técnicas del gobierno de sí, que hacen por un lado que se gestione al sujeto como parte de un control, de un medio, de una ubicación de dispositivo, pero más allá del dispositivo, el hecho de que se produzca un modo de existencia como cálculo de esa relación de poder. Y al mismo tiempo un campo de posibilidad porque al fin y al cabo es el sujeto y su acción el que está siendo delineado, gestionado, diseñado, calculado, producido. Esa relación entre sujeto y poder como campo de posibilidad sería susceptible de ser modificada a través de un elemento de orden crítico que hace que el sujeto tome una decisión, un asunto fundamental, una cuestión decisoria, dirá Foucault, en el que ahora cuestiona esas interacciones en el juego por parte de la política de la verdad, que consiste en preguntarse cómo no ser gobernado, no por estos, no de esta manera, no de este modo, para luego construir un modo de gobierno distinto, que sería el problema de la subjetividad en el orden ético, cuando el sujeto reconoce una cierta verdad que quiere cumplir en su propia existencia, que no es la subjetivación, que es el cálculo que se da en estas relaciones, y esta subjetividad implicaría también una indocilidad reflexiva, una inservidumbre voluntaria, cuando establece un modo de enfrentarse con esta gubernamentalidad. Bien, está relativamente claro este poliedro inicial que estaría lleno aquí de un cierto acontecimiento, ¿o hay alguna observación? Profe, sí, en el documento que teníamos para leer, que es de su autoría, aparece el concepto de pensamiento sobre sí mismo. Sí, entonces, como esa posibilidad también del movimiento reflexivo que realiza el sujeto, pero entonces aquí ese pensamiento estaría en esos tres eh, momentos de vínculo entre sujeto y verdad, entre sujeto y poder, entre sujeto y verdad, o aparece solamente como en la parte de lo que implica la subjetividad, es decir, la verdad y el sujeto. Sí, la pregunta es muy interesante porque es el núcleo de la pregunta ontológica de hoy, ¿no? Por un lado, las relaciones que tenemos con nosotros mismos son resultado de un cálculo, diseño y construcción que podemos rastrear históricamente. Es decir, podemos entender históricamente cómo pasó que las dinámicas reflexivas, digo yo en otra parte, hayan sido configuradas como estrategias de un modo de la gubernamentalidad, ¿no? Ahora, cuando este sujeto realiza esa actitud crítica, que es la cuestión fundamental desde la perspectiva del sujeto en el orden crítico, si en esta esquina está la gubernamentalidad, en esta esquina estaría entonces en esta relación la crítica. La actitud crítica permitiría entender cómo se configuraron esas dinámicas reflexivas, a través de cuáles discursos con cuáles efectos, para enfrentarlas ahora desde una nueva verdad o interacciones con la verdad distintas. Así que en lo que yo insisto en mi investigación sobre la subjetividad con Foucault es que podemos entender cómo ocurrió históricamente hablando que se hayan configurado unas ciertas dinámicas reflexivas que han sido parte de un cálculo estratégico de nuestra gestión hoy. Por ejemplo, en la noción obsesiva de cuidado y autocuidado, yo he insistido en que en este momento la autonomía del sujeto se restringe al autocuidado. Ese autocuidado es un conjunto de elementos reflexivos que son calculados por una gestión de subjetivación, de subordinación, en la que se le pide al sujeto que lleve a cabo sobre sí mismo un conjunto de operaciones en las que ese autocuidado se cumple. Pero en lo que he propuesto como ecología de la verdad contra el gobierno, perdón, ecología del cuidado contra el gobierno del cuidado, un sujeto podría cuestionar cómo se está dando esa relación autonomía-autocuidado para preguntarse si nuevos modos del cuidado podrían configurar unas maneras distintas de existencia que vincularan unos modos distintos del poder. Así que lo reflexivo está por un lado aquí en la subjetivación y en otro lado aquí en relación con la subjetividad.
Y en la mitad de eso está la actitud crítica. Sintetizando, si ponemos el acontecimiento autonomía como autocuidado aquí, en la gestión de la pandemia, y decimos que la subjetivación implica que el autocuidado es el modo como el sujeto debe relacionarse consigo mismo para mantener el dispositivo de control funcionando, diríamos que la subjetividad sería el modo como unos modos distintos del cuidado que implican relaciones distintas con el medio ambiente, con los modos de producción, con la manera de ser lo que uno es en términos de consumo, etc., implicaría entonces una subjetividad que enfrenta a este elemento de subjetivación a través de una actitud crítica que desencadena esa relación compleja de la política de la verdad como una inservidumbre voluntaria, como una indocilidad reflexiva. Así que, por un lado, reconocer históricamente cómo es que unas dinámicas reflexivas han sido configuradas. Segundo, cómo esas dinámicas reflexivas han sido configuradas como elementos de cálculo estratégico de una gestión gubernamental. Tercero, hacer visible cómo dar cuenta histórica de esa configuración es ya el movimiento crítico a través del cual el sujeto cuestiona esas interacciones para proponer algunas nuevas, configurando una nueva subjetividad, ¿no? Y entonces se daría cumplimiento a la actitud crítica como indocilidad reflexiva, como inservidumbre voluntaria, en la cuestión de la construcción de un nuevo sujeto, de una nueva forma de existencia, que es justamente lo que el doctor Martínez ha insistido con Foucault en relación con la estética de la existencia, ¿no? Una estética de la existencia en la que ahora una subjetividad configura en sí mismo unos nuevos modos de la verdad para enfrentar ese cálculo anterior. No sé, Adriana, si contesté su pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Bien. Bien, ¿algo más sobre esto? ¿Estaría relativamente claro o es muy confuso? ¿Qué piensan, Alexander? ¿Qué piensa Yasmín? No, sí, para mí es claro en esa síntesis que plantea el profesor y con relación a esa pregunta por el pensar de otro modo, allí qué lugar tendría la estrategia. Hay un momento del documento donde en esa relación y justamente en la posibilidad de ver cómo verdad y poder, o sea, más bien saber y poder son, digamos, caminos metodológicos, porque si lo explicita en el texto Foucault, son herramientas de análisis, están parte de un grilla de análisis en lugar de la estrategia. A mí me parece que tiene una mirada potencial en esa posibilidad del sujeto, digamos, de pensar sus tecnologías de sí mismo, pero pues me parece importante como poder precisar esa comprensión. En el sujeto y el poder, Foucault mostrará todo un aspecto del esquema estratégico, ¿no? Cuando dice que es necesario distinguir relaciones de poder de estrategia, que generalmente es una confusión muy fuerte en investigaciones que asumen lo genealógico, ¿no? Confundir una relación de poder con una estrategia es siempre desafortunado, pero generalmente pasa porque no está clara la ontología de la diferencia entre una cosa y otra. Bien, entonces si me permiten voy a leerles una parte de Vigilar y Castigar, no la puse como referencia porque no quiero analizarla, simplemente para hacer visible cómo funcionaría esto en un cierto ejercicio analítico que hace un enfoque, un énfasis en esta conexión, ¿no? Dado que es 1975 y todavía no se ha desarrollado plenamente este elemento, aunque después Foucault diga en El sujeto y el poder que estaba preguntándose por el poder por saber qué es el sujeto. Bien, dice Foucault, resumamos, para meter el marco histórico de lo que implica el acontecimiento aquí. Desde que funciona el nuevo sistema penal, definido por los grandes códigos del siglo XVIII y XIX, un proceso global ha conducido a los jueces a juzgar otra cosa que los delitos. Han sido conducidos en sus sentencias a hacer otra cosa que juzgar, y el poder de juzgar ha sido transferido por una parte a otras instancias que los jueces de la infracción. La operación penal entera se ha cargado de elementos y de personajes extrajurídicos. Se dirá que no hay en ello nada extraordinario, que es propio del destino del derecho absorber poco a poco elementos que le son ajenos. Ojo, pero hay algo singular en la justicia penal moderna. 2 puntos. Que si se carga tanto de elementos extrajurídicos no es para poderlos calificar jurídicamente e integrarlos poco a poco al estricto poder de castigar. Es por el contrario para poder hacerlos funcionar en el interior de la operación penal como elementos no jurídicos. Es para evitar que esta operación sea pura y simplemente un castigo legal. Es para disculpar al juez de ser pura y simplemente el que castiga. Comillas. Naturalmente damos un veredicto, pero aunque haya sido este provocado por un delito, ya están ustedes viendo que para nosotros funciona como una manera de tratar a un criminal.
Castigamos, pero es como si dijéramos que queremos obtener una curación. Fin de comillas. La justicia criminal no funciona hoy ni se justifica, sino por esta perpetua referencia a algo distinto de sí misma, por esta incesante reescripción en sistemas no jurídicos y da a tender a esta recalificación por el saber. Ojo. Bajo la benignidad cada vez mayor de los castigos se puede descubrir, por lo tanto, un desplazamiento de su punto de aplicación, y a través de este desplazamiento todo un campo de objetos recientes, todo un nuevo régimen de la verdad y una multitud de papeles hasta ahora inéditos en el ejercicio de la justicia criminal. Un saber, unas técnicas, unos discursos científicos se forman y se entrelazan con la práctica del poder de castigar. Bien, paro ahí un momento para mostrarles cómo entonces aquí se organiza ese acontecimiento y cómo empieza a hacerse visible cómo es que se va a organizar la investigación. ¿Dónde estaría la cuestión del sujeto aquí? Pareciera que desaparece, porque en vigilar y castigar estaría únicamente conectado con esto. Yo no me lo creo y no me lo creo por esto. Fíjense cómo dice Foucault. Enseguida de lo que acabo de leer. Dice, objetivo de este libro, 2 puntos. Una historia correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar. Una genealogía del actual complejo científico judicial en el que el poder de castigar toma su apoyo, recibe sus justificaciones y sus reglas, extiende sus efectos y disimula su exorbitante singularidad. Alma moderna. En muchas partes dirá Foucault que la modernidad, ¿no?, y especialmente la cuestión de la ilustración, es un asunto paradójico porque por un lado habla de autonomía, pero por el otro esa autonomía se produce del disciplinamiento, ¿no? Así que aquí sí hay un problema de sujeto en vigilar y castigar. Pero, sigue el texto, pero ¿desde dónde se puede hacer esta historia del alma moderna en el juicio? Si nos atenemos a la evolución de las reglas de derecho o de los procedimientos penales, corremos el peligro de destacar como hecho masivo externo, inerte y primordial, un cambio en la sensibilidad colectiva, un progreso del humanismo o el desarrollo de las ciencias humanas. Limitándose, como lo ha hecho Durkheim, a estudiar las formas sociales generales, se corre el riesgo de fijar como comienzo del suavizamiento punitivo los procesos de individualización, que son más bien uno de los efectos de las nuevas tácticas de poder, y entre ellas los nuevos mecanismos penales. El presente estudio, metodología, obedece a 4 reglas generales. 1. No se entrega el estudio de los mecanismos punitivos en sus únicos efectos represivos, en su único aspecto de sanción, sino reincorporarlos a toda la serie de los efectos positivos que pueden inducir, incluso si son marginales a primera vista. Considerar por consiguiente el castigo como una función social compleja. ¿No? 2. Analizar los métodos punitivos no como simples consecuencias de reglas de derecho o como indicadores de estructuras sociales, sino como técnicas específicas del campo más general de los demás procedimientos del poder. Gubernamentalidad. Adoptar en cuanto a los castigos la perspectiva de la táctica política. 3. En lugar de tratar la historia del derecho penal y de las ciencias humanas como 2 series separadas, lo que se hizo en el análisis de las palabras y las cosas, cuyo cruce tendría sobre la una sobre la otra, sobre las dos quizás un efecto, según se quiera, perturbador o útil, buscar si no existe una matriz común y si no dependen ambas de un proceso de formación, comillas, epistemológico-jurídico. En suma, situar la tecnología del poder en el principio tanto de la humanización de la penalidad como del conocimiento del hombre. Epistemología política. 4. Examinar si esta entrada del alma, sujeto, en la escena de la justicia penal y con ella la inserción en la práctica judicial de todo un saber, comillas, científico, no será el efecto de una transformación en la manera en la que el cuerpo mismo, sujeto, está investido por relaciones de poder, gubernamentalidad. En suma, concluye la síntesis de la fase metodológica, tratar de estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una tecnología política del cuerpo, donde pueda leerse una historia común de las relaciones de poder y de las relaciones de objeto. De suerte que por el análisis de la benignidad penal como técnica de poder, pudiera comprenderse a la vez cómo el hombre, el alma, el individuo, normal o anormal, han venido a doblar el crimen como objeto de la intervención penal, y cómo un modo específico de sujeción ha podido dar nacimiento al hombre como objeto de saber para un discurso con estatuto científico. Bien, fin de cita. Fíjense cómo se va más allá de las palabras y las cosas, ¿no?, en la que se da esa relación entre las ciencias sociales para establecer, las ciencias humanas, perdón, para establecer cómo se produce el sujeto normal o anormal justamente por estas relaciones.
Ahora es 1975 y estas reglas metodológicas implican entonces una modificación sobre la noción del poder, ¿no? El mismo Foucault dirá en otros textos que se corrige respecto a una cierta idea represiva y propone ahora una alternativa analítica. Pero fíjense cómo ya desde este momento en el que el ejercicio analítico va para allá, se establece esa conexión que se conectará luego con el problema de qué es la crítica. Bien, no sé si el ejemplo funcionó y se hizo visible cómo esas interacciones se darían aquí, o hay alguna pregunta al respecto, o alguna observación, anotación. ¿Sí me están escuchando? Me desconecté. Sí, profe, pues por mi parte no tengo preguntas sobre el asunto. Bien, entonces, si este primer elemento de la geometría ficcional está relativamente claro acerca de cómo funciona, y si entendemos que esta máquina abstracta se llena de reglas empíricas cuando nos ocupamos de un acontecimiento, pero si reconocemos a su vez, tal como el texto de qué es la crítica lo señala, que este acontecimiento es también un ejercicio ficcional, en tanto en cuanto diseñamos, y eso es parte de la tarea, diseñamos el acontecimiento. Mucho cuidado con eso porque acá hay un tremendo problema en lo que implica la investigación. Muchos creerían que el acontecimiento es la pura emergencia, ¿no? Y ya, y entonces somos testigos, comillas, de la emergencia. Cuando lo que Foucault está diciendo con todas las letras es que esas interacciones saber-poder-sujeto que estamos investigando son ficcionadas un poco en relaciones con elementos empíricos que, en tanto que ficción, pueden modelar las conexiones o pueden corregirlas. Así que el acontecimiento es, por un lado, una emergencia, un elemento que no depende de nosotros, ¿no? La definición de Kant de acontecimiento es la contraria. Kant va a entender el acontecimiento como la irrupción de la libertad en la historia, es decir, el sistema racional trascendental que conecta la interacción voluntad, autoridad, razón, hace emerger en la historia la aparición de la razón y el movimiento histórico en el que la razón se manifiesta. Aquí hay una inversión completa para reconocer que el acontecimiento es, por un lado, la emergencia de unos elementos que establecemos por conexión histórica, ¿no? Relacionamos cómo la verdad, el poder del sujeto se configura, ficcionamos y diseñamos el acontecimiento en conexiones con eso, lo que implica que en todos los casos podría modificarse, corregirse, transformarse cuando entendemos que el marco empírico es distinto. Así que fíjense las distancias que hay entre la noción de acontecimiento de Kant a Foucault. En la mitad de eso está, por supuesto, Nietzsche. Pero digamos que el acontecimiento, la singularidad está aquí no solamente como pura emergencia. Es evidente que sin eso no podría haber ficción, sin eso no habría conexión histórica. Pero al mismo tiempo está el hecho de que hay que diseñarlo, configurarlo. Y esa configuración y diseño por ficción será susceptible de corrección, de modificación, justamente porque hay conexiones que no vimos, elementos que no establecimos, elementos nuevos, esquemas empíricos nuevos que muestran que esa ficción inicial no era del todo acertada, etc. La última parte del acontecimiento aquí tiene que ver con el problema del poder y el problema de la crítica. Es decir, esa ficción tiene, Foucault lo dice con todas las letras, el hecho de que la genealogía desencadena nuevos efectos de poder. Su trabajo crítico no consiste exclusivamente en hacer visible el acontecimiento, sino hacerlo para establecer nuevas relaciones de poder, nuevas maneras de existencia, nuevas posibilidades de conocimiento. Así que fíjense esa triple relación del acontecimiento acá, porque si confundimos eso como pura emergencia, podríamos dañar el alcance de la investigación, especialmente en los efectos de poder nuevos que se quieren desencadenar. No sé si esta última parte sobre la relación acontecimiento-ficción quedaría clara o no. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Señor. Bien. Bien, no importa. Ahora esto se va a llenar más fuertemente, pero lo que quería mostrar es esta geometría ficcional inicial. Y lo que quiero hacer ahora inmediatamente es atravesarle a este elemento el poliedro. Pues una versión muy básica de lo que significaría el poliedro de inteligibilidad aquí. Pero digamos que la máquina abstracta se configuraría en esa relación inicial, ¿no? Estos conceptos
voy a decirlo así. Estos conceptos son elementos ficcionales de orden amplio en tanto que conceptos, que sirven para generar interacciones que organizan una cierta máquina abstracta. Es mi posición, no es la de Foucault, es mi posición. Y podemos delinear la geometría ficcional que se instaura, ¿no?, desde estas conexiones a través de un poliedro de inteligibilidad, ¿no? Pero para eso habría que mostrar ese elemento. Esta misma conexión es susceptible de verse de muchos modos, insisto. Todo depende de cómo movemos el poliedro y cómo establecemos una cierta prioridad en el análisis de la visibilización, ¿no? Si ubicamos la interacción verdad-poder, habrá unas relaciones. Si lo hacemos desde la interacción verdad-sujeto, habrá otras. Si lo hacemos desde el sujeto y el poder, habrá otras, pero siempre en conexión. Es decir, no se trata de que la conexión sea circular, sino que siempre hay relación de unas con otras en un acontecimiento histórico preciso. Así que esta máquina abstracta funcionaría como posibilidad para dar cuenta de esa interacción entre gubernamentalidad y crítica, y especialmente en lo que aparecería como elemento histórico, que es el problema de la actitud crítica, ¿no? Foucault dice con todas las letras en el texto, una historia de la actitud crítica es lo que quisiera proponerles. Esa actitud crítica estaría de este lado, pero tendría que ver con las demás conexiones. Bien, lo que les propongo ahora es que establezcamos un poliedro de inteligibilidad básico, ¿no?, de lo que implicaría la relación con el texto. Así que lo que quiero proponerles es el siguiente juego. Yo les planteo esto, ustedes me dicen qué piensan, si está completo, si le falta algo, si deberíamos incluir algo, ¿no? Bien, así que ya hemos dicho muchas veces que hay un cierto privilegio del ontológico cuando hacemos una investigación sobre el sujeto, pero digamos que no es lo único, ¿no? Aunque, como ha insistido el doctor Martínez, se trata de una ontología crítica del presente. En la pregunta ¿por qué es la Ilustración?, de 1983, aún no se dice en 1978 en qué es la crítica, eso que llamaríamos ontología crítica del presente. Ese concepto aparecerá luego, ¿no? Pero ya se habla de actitud crítica. Si conectamos lo que aparece en el 78 y lo que aparece en el 83, lo que está en la mitad del paseo sería esa actitud crítica. Bien, y ontológicamente hablando, me parece a mí que estos serían los aspectos más importantes. Por un lado, eso que es el acontecimiento, como emergencia, pero también como diseño, como ficción, y también como desencadenamiento de nuevas posibilidades, ¿no? En francés, acontecimiento y evento, ¿no?, de hecho, événement es la manera de decir acontecimiento en el texto, ¿no? Por eso de ahí viene eventualización. El evento sería entonces ese elemento del acontecimiento que consiste en el diseño ficcional del análisis histórico. Pero el acontecimiento tendría que ver con el hecho de que también es una emergencia histórica, ¿no? Una cosa es la emergencia histórica de unos elementos en el marco empírico y otra cosa el modo como ficcionamos esa emergencia. La singularidad, que sería el modo como hacemos visible la especificidad de ese evento en la ficción, en el diseño histórico del análisis. Pero también la triple relación. Al fin y al cabo, aunque este texto no define claramente qué es el sujeto, sí lo hace en términos de qué es eso que deberíamos entender por saber y poder, ¿no? Bien. Desde mi perspectiva, estos serían los elementos centrales de lo ontológico. ¿Qué piensan? ¿Haría falta algo sobre? ¿Sí, buenas? Ahora sí me desconecté en serio. No, señor. Estaba pensando, bueno, pero es que aparece aquí en el texto, sí, la palabra, bueno, sí, el asunto de la espiritualidad, pero entonces en el poliedro nosotros lo tendríamos como en otra cara, ¿sí? Sí, bueno, tengo que reconocer que este poliedro es exclusivamente sobre el texto que es la crítica. Aunque, ¿en qué es la crítica en 1978? Foucault va a decir a caracterizar el poder pastoral, que en efecto hay un problema espiritual que aparece con el acontecimiento histórico que es la reforma, ¿no? Foucault va a decir que él piensa, hipotéticamente hablando, que la reforma sería el primer gran movimiento crítico. Y en eso hay unos aspectos espirituales, ¿no? Incluyendo el hecho de que en la crítica aparecen tanto su primera forma
como cuestión bíblica el hecho de que se pregunta sobre la escritura, la veracidad de la escritura, la posibilidad de escritura, etc., debemos reconocer que la espiritualidad no es el núcleo de lo que aparecería en 1978. Un poco sí en 1983, en que es la ilustración, que es lo que yo tomo en su conexión con la hermenéutica del sujeto, la definición de espiritualidad que aparece en la hermenéutica del sujeto, en tanto que esa actitud crítica como vida filosófica, que es el nombre del texto que yo publiqué, ¿no? Y que es el modo como Foucault conecta que es la ilustración, su versión de la ontología crítica del presente, la espiritualidad, una cierta definición de espiritualidad, aparecería como problema subjetivo. Pero yo reconozco que este poliedro de inteligibilidad no se refiere a 1983, sino al texto que es la crítica del 78. Por eso no aparecería ahí la cuestión de la espiritualidad. A no ser que entendiéramos por ella esa actitud crítica que está planteándose ya en 1978. No sé si contesté, Adriana. Sí, bueno, pues es que tampoco he estudiado así tan precisamente a Foucault para pues darme cuenta de esas variaciones, ¿no? En cuanto al manejo de los conceptos. Pero sí me queda claro con la explicación. Sí, digamos que en el 78 en sentido estricto no aparece la noción de espiritualidad, a no ser que aparezca como elemento problemático en esa primera forma de lo crítico que es la relación con la escritura, es decir, con la Biblia, con la cuestión bíblica. Bien. ¿Estarían de acuerdo que esos son los elementos ontológicos más complejos o habría algo más para ubicar ahí? Yo tengo una pregunta, profe. ¿El acontecimiento aparecería solamente en el plano de lo ontológico o estaría...? Porque es que siento que es algo que atraviesa justamente... Sí, claro. Esa es una pregunta. Y la otra es en el marco de los movimientos que realizaría el sujeto, digamos, cuando involucra una verdad o cuando se plantea el asunto de la política de la verdad y en esa posibilidad de reflexionar sobre sí, de la reflexividad, la verdad no podría ser otro elemento de lo ontológico que estaría relacionándose desde esa conexión con la singularidad y la forma como él hace lectura. Me siento que faltaría allí un lugar de enunciación desde la verdad en esa relación. Muy bien. Bueno, entonces, primer asunto. Debemos reconocer que hacer visibles aquí los vértices del poliedro implica asumir de entrada que siempre habrá relaciones complejas, ¿cierto? Es decir, ahora hablaremos de aspectos epistemológicos, etcétera, pero por poner por caso, decir política de la verdad es incluir elementos que son conexiones siempre. O sea, no sería la política de la verdad únicamente un asunto político, sino también epistemológico y al mismo tiempo de sujeto. Digamos que es problemático, pero sí. Asumimos un supuesto inicial según el cual, en tanto que el poliedro es, en este caso, hacemos énfasis en un vértice, reconocemos que el vértice siempre está relacionado con otros elementos. Claro, la idea en el análisis es que podamos decir cómo se conectan, ¿no? Cómo se conectan. Entonces, digamos que habría un cierto, voy a decirlo así de feo, un cierto privilegio ontológico, pero el acontecimiento evidentemente atraviesa todos los aspectos del poliedro. Pero en este caso lo haría, me parece a mí, desde el énfasis en lo ontológico. Es decir, el poliedro se gira y queda en el vértice ontológico. ¿Qué pasa si se gira otro vértice? Bueno, se verán otros elementos, pero siempre habrá conexión y relación. La idea es mostrar claramente cómo. Y dos, la cuestión de la verdad. La verdad, históricamente hablando, adquiere el modo del saber. Porque no habría verdad en estado puro, por decirlo así, sino hay verdad, pero al mismo tiempo hay discursos de verdad, al mismo tiempo hay régimen de verdad, que es lo que estaríamos planteando en la cuestión epistemológica. Por un lado, hay un sistema de aceptabilidad, ¿no? Foucault lo dice con todas las letras, ¿no? Hay un momento histórico en el que unos ciertos modos del saber implican una aceptabilidad, y esa aceptabilidad no es puramente un conjunto de reglas, sino que implica una cierta relación con lo político, ¿no? Una política de la verdad. El saber es ahora objeto de esos discursos de verdad organizados en reglas que establecen efectos, etc. Así que, claro, la verdad es un modo de decir cómo el saber adquiere un cierto modo histórico, sus reglas, sus posibilidades y el modo como ordena un sistema de aceptabilidad.
Por eso Foucault no define en qué es la crítica, qué es eso que es la verdad. De hecho, si revisamos, por ejemplo, la verdad y las formas jurídicas, Foucault siempre va a insistir en que la verdad es un efecto. Así como el poder es un conjunto de relaciones, la verdad es siempre un efecto de unos discursos de verdad que ahora se utiliza como herramienta estratégica en unos ciertos modos del poder y que podría ser utilizados también dentro del poder para producir un cierto modo de existencia en el que se da un doble movimiento. Por un lado, un sujeto es organizado en términos de sus propias relaciones con él mismo como parte del cálculo, pero por el otro lado, esas mismas relaciones se organizan de una manera distinta cuando verdades distintas aparecen. Entonces, digamos que los grandes conceptos de sujeto, verdad y poder, ¿no?, estarían siempre como efecto, como figura histórica, y no como definición de un concepto filosófico, sino siempre en una práctica histórico-filosófica precisa. Bien, epistemología, sistema, aceptabilidad, política de la verdad, saber, discurso de verdad. ¿Piensan que estaría completo o faltaría algo ahí? Sí, para mí estaría completo, además porque ya al ver las dos líneas son como visibles los niveles de anclaje desde tu poliedro y de la relación que se propone. Sí, para mí es claro, profesor, gracias. Bien. Política. La primera cuestión política es entonces la gubernamentalidad, que ya dijimos está interconectada, etc. La política de la verdad aparece de nuevo porque es epistemológica, pero por el otro lado política, ¿no? Efectos de coerción, campo de posibilidad, porque como todos recordamos, el campo de posibilidad es gestionado, diseñado, construido por la gubernamentalidad. Y uno podría pensar que eso estaría claro únicamente en 1982 con que el sujeto y el poder, cuando aquí ya lo dice Foucault, ¿no?, en las conclusiones, cómo es que la gubernamentalidad es un campo de posibilidad. Y campo estratégico de relaciones, porque también lo dice con todas las letras. Entonces, digamos, estaría esos elementos. Gubernamentalidad, política de la verdad, efectos de coerción, campo de posibilidad, campo estratégico de relaciones. Es muy parecida el campo de posibilidad al campo estratégico, ¿no? Es muy parecido. Pero recordemos que el campo de posibilidad implica las inversiones o modificaciones o respuestas posibles al campo estratégico. Esa es la diferencia. Sin el campo estratégico no podría abrirse el campo de posibilidad, ¿no? Bien. No sé si frente a lo político está ahí claro, preguntas o faltaría algo por conectar. Profe, pues no sé, yo de pronto pensaba que un concepto allí pues fundamental, no sé, pues de carácter ético-político, pues justamente tiene que ver con la noción de crítica o de la actitud crítica, ¿no? Es decir, en la medida en que justamente intenta distanciarse de lo que se nos ha dado y nos permite pensar de otra manera, ¿sí? Es decir, la posibilidad de generar ese ejercicio de pensamiento sobre sí mismo en el marco de ese doble movimiento, ¿no? De hacer visibles los límites de acción en los que estamos inmersos por un lado, y por otro lado, pues justamente el uso estratégico de esas verdades para justamente establecer unos nuevos marcos de. Entonces, de pronto esa actitud crítica lo veía como una posibilidad ético-política al interior del texto. Muy bien. Alexander, sin embargo, usted recuerda en la definición de crítica, que vamos a ver inmediatamente, que Foucault llama política de la verdad al juego entre gubernamentalidad y crítica. Ahora, ese juego entre gubernamentalidad y crítica, tal como acabo de decir en el gráfico anterior de la geometría ficcional, implica los tres elementos, ¿no? Verdad, poder y sujeto. Pero digamos que una cosa es hacer el énfasis en lo político, en la política de la verdad y en la gubernamentalidad, y otra cosa es hacer el énfasis en lo ético, en la actitud crítica. Pero recordemos que la política de la verdad es el juego, dice Foucault, el juego entre gubernamentalidad y actitud crítica. Así que, claro, decir campo de posibilidad implica la apertura de la inversión, ¿no?, de la modificación, del no ser gobernado, del ser gobernado de otro modo, etc., ¿no? Mientras el campo estratégico es el diseñado por la gubernamentalidad. Muy bien.
pues ya que se hizo la apertura, digamos que en términos éticos aparecería entonces, por un lado, la actitud crítica. Debemos coincidir, bueno, hacer visible que Foucault establece esa decisión en el 78 todavía muy cercana a la cuestión kantiana, ¿no? En el 83 habrá una posición distinta, pero Foucault insistirá una y otra vez, decisión y coraje. Todos recuerdan la definición de la ilustración en Kant, ¿no? El primer párrafo de qué es la ilustración. La ilustración es la salida del hombre de su culpable incapacidad, etc. Para esto solamente se necesitan dos cosas, decisión y coraje, ¿no? Foucault insiste en el 78 en que esta actitud crítica implica una cierta decisión. Ahora, debemos reconocer que Foucault quiere hacer una historia de esta actitud crítica, ¿no? Y eso implica que esta actitud crítica no es únicamente las posibilidades que tenemos en el presente de establecer unas relaciones entre gubernamentalidad y crítica en una política de la verdad que quiere resistir una cierta gubernamentalidad, sino debemos reconocer también que es un movimiento histórico, ¿no? Foucault ya tiene claro en el 78 que los griegos tienen mucho que ver con esto, cuestión que terminará en su último curso del coraje de la verdad, pero digamos que él quiere hacer una historia de la actitud crítica, pero por el otro lado quiere establecer una posibilidad de esa actitud crítica en lo que el 83 llamará ontología crítica del presente, ¿no? Así que esta actitud crítica no es únicamente un asunto ético, es también un asunto histórico, etc. Fíjense cómo las conexiones se dan, pero lo interesante es hacer visible cómo. Bien, técnica reflexiva, porque insisto, Foucault mostrará cómo es que esa técnica reflexiva se configura en el poder pastoral, ¿no? Como primer elemento histórico, ¿no? Hay una triple relación con la verdad, dirá Foucault, y dirá que esa relación compleja entre la verdad y el sujeto es esta técnica reflexiva. Vendrá entonces la inservidumbre voluntaria, porque es un movimiento del sujeto sobre sí mismo. Sin embargo, esto es problemático, porque seguir insistiendo en la cuestión de la voluntad es seguir en el lenguaje de la modernidad, ¿no? Para decirlo de otro modo, hoy no asumimos la voluntad como un problema filosófico fuerte. Reconocemos que la voluntad fue modificada por el segundo movimiento crítico que van Marx, Nietzsche y Freud. Y que adquiere ahora, más bien, esta indocilidad reflexiva, digo yo en mi texto, en tanto en cuanto reconocemos, por un lado, que lo reflexivo es cálculo, pero por el otro lado es posibilidad de resistencia. Y yo insisto en que Foucault ya había visto esto en el 78 y tendrá esa posición muy clara en la noción de espiritualidad en el 82, en la hermenéutica del sujeto. Muy bien. La ética entonces en esos elementos: actitud crítica, técnica reflexiva, inservidumbre voluntaria, indocilidad reflexiva. ¿Qué piensan? Profe, pues escuchando en primera instancia lo que ha mencionado Adriana también, y también desde el análisis de los textos, pues justamente en ese ejercicio ético, como usted lo señala, también se formulan unas plataformas estratégicas hacia otros modos de existencia, ¿sí? Que parten justamente de la constitución de sí desde el trabajo crítico a través de la reflexión filosófica. Y ahí es donde emerge justamente la posibilidad de ese ejercicio espiritual, desde la noción que en el texto suyo señala como la ascesis, ¿sí? Justamente en el ejercicio de sí sobre sí para alcanzar la espiritualidad. Entonces, es decir, miraba que justamente pues esto tiene que ver mucho con la inservidumbre voluntaria y la indocilidad reflexiva, porque justamente buscan esos procesos de experimentación para llegar a unas formas de alcanzar esa espiritualidad. Pero no sé si esa noción de espiritualidad cabe de manera relevante en este componente ético. Sí, bueno, básicamente es lo que yo trato de hacer en el texto, porque quiero mostrar cómo es que esa espiritualidad, esa noción de espiritualidad que propone Foucault inicialmente como cuestión histórica en Grecia clásica, tendría una cierta reactivación en la pregunta por la crítica, ¿no? La clave está en eso de, hay una cierta conexión entre la actitud crítica y la virtud, dice Foucault, ¿no? O hay un imperativo ahí, vamos a ocuparnos de eso ahora. Y ese imperativo no es únicamente el modo de evitar el error, de Descartes en adelante, sino hay un cierto imperativo que será de orden ético. Entonces Foucault dice enseguida, ese texto ha sido muy mal comprendido, Judith Butler tiene un análisis sobre el problema de esa afirmación. Hay una cierta relación entre esa actitud crítica y la virtud. Ahora, yo tomo eso ahí en el texto que aparece como actitud crítica, y luego de eso en el problema de lo dionisiaco, que si me permiten voy a leerlo al final,
justamente porque habría en esa conexión ética el núcleo de la posibilidad de la indocilidad reflexiva. Sin embargo, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Primero, la noción de espiritualidad que plantea Foucault en el 82 en la hermenéutica del sujeto, la identifica como un problema histórico. Así que esa noción de espiritualidad, él dice enseguida, yo no sé si eso se sostenga hoy, ¿no? Enseguida dice en la definición. Pero digamos que, desde mi perspectiva, y creo que era lo que Foucault quería decir, habría una actualización de la pregunta por la espiritualidad cuando reconocemos una cierta indocilidad reflexiva que asume esa actitud crítica como el modo de resistir a un cierto modo de gubernamentalidad. Esa es la hipótesis, ¿no? La cuestión de la estética de la existencia, fíjense cómo está en el núcleo de lo que Foucault dice, pero también lo que el doctor Martínez quiere proponer. Hay un momento en el que la relación consigo mismo, como elemento central de conexión entre las técnicas de gobierno de sí y el gobierno de otro, se convierte en una posibilidad estratégica de resistencia. Yo recuerdo cuando se hizo toda esta deliberación de la estética de la existencia, cuando vinieron tantos profesores franceses a Colombia, todavía la cuestión no estaba tan clara. El doctor Martínez estaba en unos encuentros que tuvimos con profesores franceses que vinieron, con expertos franceses. Yo recuerdo mucho que en el encuentro de biopolítica en Chile en 2009, Frédéric Gros y otros franceses vinieron. Digamos que en ese momento todavía no estaba muy claro cuál era el punto de anclaje. En la pregunta por el coraje de la verdad del último curso, ¿no? Cuando fue publicado el CECIN, emergía el hecho de que Foucault mismo estaba haciendo visible cómo es que la cuestión de la ilustración aparecía como núcleo. Y aparece en una clase que aparece en ese curso, y nadie entendía muy bien por qué. Se venía hablando de Grecia clásica y de la cuestión cristiana, y de pronto Foucault mete un bloque completo sobre la cuestión de la ilustración. Así que ya en ese momento se empieza a hacer visible que en efecto el coraje de la verdad griego, la cuestión de la parresía, terminaría vinculándose un poco con el coraje que exige Kant para la ilustración como una cierta actualización. No es el mismo coraje. Una cosa es la parresía como coraje de la verdad y otra cosa es el coraje que Kant pide en 1784. Pero digamos que Foucault muestra, si faltara algo aquí, yo diría que falta eso, acabo de notarlo, ¿no? Porque la práctica histórico-filosófica no sería únicamente el análisis, ¿no? Que quiere dar cuenta de lo que pasa con la crítica, sino también el hecho de que eso tendría como consecuencia, entre sus efectos de poder, la aparición de un nuevo modo de existencia. ¿No? Claro, todo eso se vincula. Pero digamos que la noción de que hizo visible de la relación entre Grecia clásica, no, la modificación del sí mismo para tener acceso a la verdad, no, tú no puedes con la verdad, tienes que modificarte para poder acceder a la verdad, ¿no? Esa es la definición de espiritualidad en sentido amplio en Grecia clásica. Y otra cosa es el hecho de que hoy se actualizaría la pregunta por la relación entre mí mismo, mi verdad y los modos de gobierno en una cierta espiritualidad. Por eso yo digo, ya en otro texto, claro, se me ha olvidado que Rubén está también con incapacidad médica. Bueno. Digo en otro texto, que es el que voy a leer al final, ¿no? en la cuestión de lo dionisíaco, cómo es que en efecto hay ahí unas posibilidades de inmanencia radical respecto a la noción de espiritualidad. En algún trabajo que hicimos con el GT de Claxo, cuando empezamos a hablar de esto, el texto de espiritualidad y territorialidad y ya está a punto, ya va a salir. Y el texto que voy a leer es justamente el que va a aparecer ahí. Yo hacía visible en esa discusión cómo es posible construir una noción de espiritualidad que no esté anclada a elementos religiosos y que sea necesariamente inmanente radical. Eso es difícil porque para muchos la espiritualidad es siempre un asunto que implica un trascendente o incluso un trascendental, ¿no? Foucault dice aquí, nos negamos a lo trascendente y a lo trascendental. Así como configurar una noción de espiritualidad que sea desde inmanencia radical. Esa fue la primera pregunta que yo enfrenté en estas cuestiones. Pero digamos que la espiritualidad aquí no aparece en el 78, por eso no está, pero sí aparecerá en esa conexión compleja entre la pregunta por el sujeto del 78 al 83, incluso al 84, ya al final, en el coraje de la verdad,
en la que ahora habría una actualización de la relación entre el sujeto, la verdad y el poder como modalidad de resistencia en esa pregunta por la espiritualidad. Divagué mucho, Alexander, qué pena, pero no sé si contesté su pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Bien, la clave estaría entonces en el 78, en esa relación entre actitud crítica y virtud, ¿no? Bien. En términos estéticos, estaría el problema de la actitud crítica como virtud en general, en conexión con lo ético, pero al mismo tiempo el hecho de que hay un arte, ¿no? El arte de la incertidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva. Para no repetirlo, aquí yo digo el arte de no ser en cierto modo gobernado, que es la primera definición de crítica que aparece antes de esta. ¿No? Que no sé si en lo estético haya otro elemento para señalar. ¿No? Profe, allí, bueno, este asunto de la experimentación también, que dice que, bueno, está la crítica como virtud y pues allí en esa actitud se visualizan los límites y también se presenta pues la posibilidad de la experimentación. Hay, por ejemplo, como tal el término experimentación no se podría incluir allí. Sí, no porque no aparece en el 78. Okay. Aparecerá en el 83 en que es la ilustración, cuando Foucault diga con todas las letras, esta actitud es una actitud experimental. ¿Mm? O sea, en este texto no aparece eso. Ahora, cuando él dice no ser gobernado de cierto modo, etcétera, no ese primer movimiento un poco negativo, por decirlo así, implica un debate sobre la noción de crítica en la pregunta sobre la negatividad, ¿no? Si usted revisa las derivaciones críticas que van de Kant y los efectos de Kant, esas críticas siempre empiezan por un movimiento negativo, especialmente en Hegel, ¿no? Así que digamos que esa filosofía alemana estaría marcada un poco por lo negativo. Pero Nietzsche toma esa negatividad y enseguida la convierte en un asunto distinto, es bien conocido eso. Sin embargo, Foucault persiste en que sí había al menos un momento negativo de la crítica, al menos uno. Así, no tendría por qué mantenerse la negatividad como principio, pero históricamente hablando se hace visible que el no ser gobernado de sí traduciría como un primer momento negativo de la crítica. Luego de eso vendría esa fase positiva que será la experimentación. Foucault va a decir, ya en el 83, que esa actitud es experimental, tal cosa, pero hay un elemento que siempre evitó porque le parecía indecente, y era decirle a los demás cómo llevar a cabo esa experimentación. Entonces dijo, en estos campos, a través de estos análisis, teniendo en cuenta estos elementos, pero yo no voy a decirte cómo vas a hacer tu experimentación, me parece indecente. Así que, digamos que hay una fase que hay que distinguir. Una cosa es el movimiento negativo inicial, y otra cosa es que Foucault se niegue, por posición ética, a decir cómo es que esa experimentación debe darse, ¿no? Él dice, tal vez debería hacerse teniendo en cuenta estos aspectos, de este modo, por estas razones, pero hasta aquí voy yo. ¿Cómo haces tú eso? Es tu problema, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero sí, en este momento no aparecerá la cuestión de la experimentación. Sí, en el 83. Ok, muchas gracias. Bien, luego vendrá el problema histórico. Al fin y al cabo, lo que él quiere proponer, lo dicen las primeras, es una historia de esa actitud crítica. Ahora aparece la noción de acontecimiento y evento desde una perspectiva distinta. Una cosa es el evento y otra cosa es el acontecimiento. Yo estoy haciendo esa distinción un poco artificial, aunque en el texto, en el fondo, es lo mismo, dado que la palabra francesa es idéntica. Pero nosotros podemos aprovechar el español para distinguir este elemento. Por un lado, la emergencia, y por el otro lado, la ficcionalización histórica que hacemos de esa emergencia. Y por último, por supuesto, la cuestión de la ilustración. Al fin y al cabo, recuerdan que la pregunta por la ilustración es una pregunta que se le hace a Kant y a Mendelssohn desde una revista alemana, ¿no? Ambos la contestan de manera distinta, solamente los dos lo harán. Pero en la pregunta por la ilustración es el núcleo, ¿no?
Ahora, Foucault dirá, tanto en el 78 como en el 83, que uno podría caracterizar la filosofía moderna como esa filosofía que contesta esta pregunta. Basis of Clagging, ¿qué es la ilustración? De hecho, él mismo la contesta, ¿no? Él contesta qué es la ilustración, que es que se le ilumina en el 83, y lo hace para distanciarse de Kant, pero al mismo tiempo para conectarse con él y al mismo tiempo para vincular a Nietzsche, aunque no lo cite en el texto de alguna manera, sino que establece esas conexiones. Así que habría una historia, un marco histórico, que es la historia de la actitud crítica. En esa historia de la actitud crítica hay un momento complejísimo, un acontecimiento rarísimo, que es la pregunta por la ilustración, en la que hay una inversión, una modificación del problema de la actitud crítica, porque ya no es la actitud crítica en relación con la virtud, lo leyeron, sino con el problema del conocimiento. Y el conocimiento, sus reglas, sus relaciones, y la pregunta por cómo pasó históricamente hablando que el conocimiento desencadenara, la racionalidad del conocimiento desencadenara esos efectos de coerción que terminan siendo el fascismo. Ahora se me olvidó el otro. El fascismo y el... ¿Cómo es que dice Martínez? ¿El fascismo y qué? ¿Totalitarismo o cuál está? No. Él dice aquí las palabras completas. Son dos que parecen hermanitos. Mussolini. ¿Por qué se me olvidan estas cosas? Ay. Ay, ¿cómo es que dice? Es que no quiero pervertir el texto. Fascismo y... Bueno, ahora que lo veamos. Se me perdió. Luego de la escuela. En la página 11. ¿Qué dice? ¿Fascismo y qué? Fascismo y estalinismo. Estalinismo, gracias. Bien. Entonces, ¿cómo pasó históricamente hablando que luego de haberle dado tanto espacio a la razón y decir que la razón es la que permite el conocimiento verdadero, ¿no? La teoría de Kant de que el fin de la historia, no, la paz perpetua aparecería precisamente cuando fuéramos capaces de razón, el fin de la historia en Hegel, etc. ¿Cómo pasó históricamente que la pregunta por los límites del conocimiento terminaran generando semejante problema en el orden del poder, ¿no? Bien. Que es la reflexión que aparecerá luego de la Segunda Guerra Mundial en la Escuela de Frankfurt, con la que Foucault se siente vinculado. Y por último, la cuestión económica, perdón, último no, económica, el problema de la economía como principio de utilidad histórica del marxismo, reconocemos eso, pero al mismo tiempo el modo como unas luchas contra el capital, contra los modos de producción. Así que hay un momento en el que el arte de la industrialidad reflexiva adquiere una cierta forma de enfrentamiento económico cuando se da esta cuestión en el marxismo. Y por último, el orden metodológico, que son los 4 elementos bastante conocidos: arqueología, genealogía, eventualización y estrategia. Bien, al respecto del poliedro, ¿qué piensan? Si cruzan la geometría fraccional inicial, la máquina abstracta con el poliedro, ¿alcanzaría a verse entonces cómo funcionarían esos elementos, al menos de manera inicial? ¿Cómo se establecen esas conexiones en los diferentes vértices y sus relaciones? ¿Cómo la ven? Doctor Martínez, yo no sé si usted, después de ver esta presentación, tenga algo que aportar, que señalar, o si está de acuerdo. Estoy aprendiendo, doctor Perea, aquí analizando que nunca había pensado este texto y este trabajo desde el poliedro. La parte que ha nombrado, me queda la pregunta, y es ya cómo de manera directa, un poco utilizando el nombre del texto de Francisco Vázquez García, cómo hacer cosas, ¿sí? Es decir, cómo hacer cosas con todo esto,
para que no quede una lectura un poco, perdón la expresión, exegética o hermenéutica del autor, sino pasar precisamente allí a hacer cosas, a hacer el análisis de lo epistemológico, de lo político, de lo ético, de lo estético, es decir, del poliedro, pero en un contexto de los estudios sociales. Entonces, más bien, esa sería más que aportar, porque obviamente no encuentro elementos para aportar, sino más bien la pregunta para mirar cómo podemos tener estos herramientas como Foucault lo nombra de alguna manera, como esta lógica de pensamiento que estaría allí para leer los acontecimientos y los hechos sociales. Muy bien. Sí, digamos que lo que yo quiero hacer visible con este ejercicio, y por eso no sería un ejercicio hermenéutico que quiere dar cuenta de cuál es el sentido del texto de Foucault, sino más bien un ejercicio ficcional en el que se diseña una geometría ficcional en la que el poliedro se instaura como herramienta para cualificar cómo se ubicaría en el centro de ese ejercicio, de esa máquina abstracta, un acontecimiento específico, reconociendo que ese acontecimiento es necesariamente un proceso de ficción, un diseño de ficción, tal como Foucault muestra en el texto. Ya sabemos que esa ficción no es un puro cuento que nos echamos, sino especialmente unas formas de conexión entre estos elementos que diseñamos específicamente la visibilización de unos ciertos elementos empíricos. Así que máquina abstracta, reglas concretas, el planteamiento de esta geometría ficcional que se interconecta con el poliedro de inteligibilidad en este texto tendría por objeto cualificar esa práctica histórico-filosófica que Foucault llama crítica y que luego llamará ontología crítica del presente, para poder utilizarla como herramienta en un asunto que no está aquí, más allá de lo que el texto mismo propone, porque el texto propone en el centro de esa máquina abstracta la pregunta por la ilustración, pero nosotros tendríamos que ubicar en esa cualificación de esa herramienta, de ese superdiseño que estamos planteando aquí ficcional, un acontecimiento que tendría que ver con eso que nos ocupan en las investigaciones o en las investigaciones posibles, ¿no? Lo que yo creo es que este ejercicio tiene por objeto cualificar el alcance de la herramienta como tal. Pero reconocemos que la herramienta no es nada, tal como Foucault dice en la definición de la crítica, ¿no? La crítica es siempre dependiente, siempre está subordinada como función A, pero en este caso no estaría subordinada a un cierto saber, ni filosófico, ni jurídico, ni científico, sino a un cierto elemento acontecimiental. Acontecimiento que por un lado es emergencia, aparición, disrupción de, y que por el otro lado es diseño ficcional por conexión entre este entramado que es el que la herramienta propone. Yo no sé si esa parte que acabo de decir, doctor Martínez y Yasmín y Adriana y Alexander, estaría claro, que es como lo que más me interesa. Sí, va siendo claro. ¿Sí me están escuchando? Sí, Me asusto cuando... sí. Sí, más allá de que estén de acuerdo conmigo, lo que les pregunto es si alcanza a verse esa interconexión y esa relación y las posibilidades de la máquina abstracta que nos estamos planteando. Para mí sí es claro, y al escucharlo pensaba cómo uno podría utilizar este ejercicio de ordenamiento para devolverse, por ejemplo, a los momentos que ha explicitado Foucault, por ejemplo, para entender el asunto del poder pastoral y cómo esa transición, puede uno volver desde un lugar distinto. Claro, como decía el profe Jorge, pareciera ser un ejercicio hermenéutico sobre el texto, pero al hacer nuevamente una mirada como del campo de posibilidad que se configura cuando desde esa explicitación del poliedro permite ver desde otras coordenadas una problematización, que creo que es el esfuerzo que desde las investigaciones tendría que configurarse para entender no solamente las palabras puestas allí o este juego de lenguaje que se dispone, sino cómo desde ello se posibilita pensar de otro modo. Entonces, es denso, sí reconozco que es muy denso, y casi que habría que profundizar de una manera muy precisa en todo lo que hay detrás de cada una de estas palabras para poder tejer, ¿no? Pero pues me parece que es claro el ordenamiento, incluso al ver ya todos los niveles de manera explícita, hay unos juegos casi que, como lo dice el profesor, hay unas intencionalidades, ¿no? Unos privilegios en la lectura que uno podría abordar.
Sí, exactamente. Y ese privilegio haría parte de Yasmín de la ficcionalización como tal. Habría que reconocer que en algún momento en relación con la problematización hay unos ciertos privilegios, en este caso, no privilegios, que yo he dicho preeminencia, ¿no? ¿O criterios? Sí, una preeminencia, el hecho de que esa visibilización se hace desde un cierto vértice, pero reconociendo que el vértice siempre está conectado con otros. Pero digamos que la mirada, la perspectiva, por decirlo con Nietzsche, ¿no? Si no hay otra cosa que perspectiva, la perspectiva se ubicaría en un vértice que está conectado con otros. Luego movemos el poliedro y tenemos una perspectiva distinta, etc. Ese ejercicio de perspectiva, de ubicar un vértice y darle preeminencia a ese vértice en lugar de otro, es un asunto que hace parte de la ficcionalización. Lo que implica que esa preeminencia no tendría sentido, sino en tanto en cuanto los aspectos empíricos nos lo permitan, ¿no? En este caso no hay un privilegio ontológico en el problema del sujeto, sino que en el sujeto como problema debemos reconocer que hay una ontología que es central. Por eso Foucault dice ontología, pero dice ontología crítica. Y dice ontología crítica del presente, ¿no? Así que no es cualquier ontología. Pero hemos dicho que cuando privilegiamos la ontología en la pregunta por el sujeto y la subjetividad, lo hacemos porque reconocemos que hay una pregunta seria por cuál realidad es esa, pero al mismo tiempo que esa realidad es producida históricamente, que implica interacciones con lo económico, que es susceptible de ser estudiada por una cierta metodología, que se dan ciertos modos de gobierno, unos modos de, etc. Es decir, no habría un vértice que no esté conectado con los otros. Pero la pregunta es cómo en el marco empírico se dan esas conexiones, que es, digamos, la potencia de la máquina que estamos organizando aquí. Sin esas conexiones, digamos que la máquina pierde un poco su potencia crítica, por decirlo de algún modo. No sé, doctor Martínez, ¿qué piensa usted de esta posibilidad analítica? Lástima que Alfonso no esté, hombre. Rubén, bueno, es que Rubén está enfermo, entonces. ¿Cómo la ve? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. ¿Qué piensa, doctor Martínez? Hasta ahí, ¿cómo ve la vuelta? ¿Será que Jorge se desconectó? Pareciera, ¿no? ¿Ustedes lo ven? Es que recuerden que yo solamente veo la presentación, ¿no? Pues aquí Sí. se ve. ¿Quién sabe qué pasa? Es decir, ahí aparece conectado, pero de pronto tiene algún problema con el audio. No sé. Bien, entonces, si les parece, lo que quiero hacer ahora, antes de tomarnos un descanso, es hacer visible cómo en el texto se construye esas relaciones complejas y desde ahí, entonces, establecer lo que nos interesa, que es las relaciones ontología, perdón, ontología, epistemología y metodología. ¿Aló? Sí, ahora sí, doctor, ¿me escucha? Es que no escuché una parte en que se quedó su imagen pegada ahí. ¿Qué fue lo que preguntó? Sí, quería preguntarle luego de la explicación acerca de cómo funcionaría el poliedro, la cuestión de la potencia crítica, ¿sí? O sea, ¿cómo se organizaría entonces la potencia crítica de esta propuesta? ¿Le parece a usted que está haciéndose visible ese elemento o cree que hay algo que no está claro todavía? No, yo creo que está haciéndose visible ahí y el punto es precisamente luego cómo vamos a hacer de esto una lógica de pensamiento que nos permita de alguna manera hacer unas reflexiones que necesariamente se hacen desde el hoy, ¿sí? Pero en relación con una articulación con, digamos así, con los discursos, con las prácticas, con las formas en las cuales se ha venido configurando digámoslo, nuestras formas de pensar, de decir y hacer y obviamente nuestras subjetividades con respecto a. Entonces, con ese respecto a, pues voy a decir, por ejemplo, con el trabajo de Yasmín, con respecto a la infancia, es decir, con respecto a la juventud, con respecto a la estética, es decir, con respecto a algunos de estos temas. Entonces, hacer precisamente de esto una caja de herramientas que pasa fundamentalmente desde mi punto de vista por una lógica del pensar, es decir, aquí lo que se pone en juego y por eso es que hay que cambiar de alguna manera y eso es lo que a veces nos cuesta mucho, cambiar nuestro chip
de apresurarnos siempre a interpretar, ¿sí? Y no a dar cuenta de las relaciones, vamos a decirlas positivas, pero no en el sentido del positivismo, sino del dato concreto positivo que nos permite de alguna manera establecer las relaciones de los discursos en términos de este poliedro, en términos de estos elementos y cómo se ponen en juego y cómo de alguna manera esto se convierte fundamentalmente en una estrategia de pensamiento donde Foucault no es un ni para seguirlo al pie de la letra, ¿sí? Ni tampoco para, digámoslo, volverlo simplemente una herramienta de uso. La doctrina tampoco. Y mucho menos una doctrina. Porque a veces, cada vez, y lo voy a decir así abiertamente, sin nombrar los personajes, ya saben quiénes son, hablan de poder y entonces entre paréntesis ponen Foucault tal cosa, pero eso que están hablando no es la misma forma del poder que se está trabajando en el marco del texto, pero como hay que citar a Foucault, entonces se pone allí. Entonces un poco como tener esas precauciones también que yo llamaría de método, pero más que de método es casi de forma, donde Foucault ni es una doctrina, ni es un dogma, ni tampoco se puede convertir en un elemento para citar de cualquier manera, sino que tiene que ver precisamente como una herramienta, es decir, como un uso del pensamiento dentro de esa ontología, dentro de esa epistemología, dentro de esa apuesta que está ahí dada metodológicamente, para no volverlo tampoco que todo hay que resolverlo desde este autor y desde este pensar. Gracias, Jorge. Bien, entonces, si les parece, si está claro y si desde aquí se entiende, como Yasmina acaba de hacer visible, por qué razones se insiste desde esta línea y desde esta línea en el doctorado que el privilegio, por decirlo de alguna manera, lo tiene la problematización y no las disciplinas, ¿no? ¿Cómo es que esa emergencia histórica de la problematización es el núcleo de lo que queremos hacer? Y por qué la convergencia crítica se conecta con eso, etcétera. Entonces aparecería esa relación que ya hemos hablado en el seminario de convergencia entre problematización y convergencia crítica, ¿no? Y esas interacciones con el poliedro, tal como ya he señalado. Bien, pero entonces dejando eso de lado, quisiera ahora ocuparme del texto como tal para poder establecer esas conexiones entre ontología, epistemología y metodología, que es nuestra pregunta, ¿no? del seminario. Y desde ahí establecer conexiones con la investigación que en la actualidad desarrollo sobre la espiritualidad y escucho sus preguntas. Bien, pero en la mitad de eso ahora descanso, así que no se preocupen. Bien, entonces Foucault empieza planteando la pregunta-problema que es la crítica. Si revisan la conclusión, el último renglón de qué es la crítica, pues muy inteligente a la hora de plantear su discurso, dice, y ven ahora por qué razones no les planteo el título que yo había dicho porque me parecía un poco indecente, y ese título es ¿qué es la ilustración? Es decir, el texto termina diciendo, el título real de esta cosa era ¿qué es la ilustración? Pero no me parece suficiente porque no la había desarrollado suficiente y mejor ubico la pregunta ¿por qué es la crítica? Así que la pregunta por la crítica se da en tanto en cuanto Foucault quiere analizar qué es la ilustración como elemento histórico y al mismo tiempo porque ya después propondrá la ontología crítica del presente como un modo de actualización de la pregunta por la ilustración. No se trata de que qué es la ilustración sea la actualización de la versión kantiana del mundo, sino mejor la actualización de la pregunta por la ilustración en la filosofía de Foucault. Bien, entonces Foucault empieza, ya todos leímos el texto, yo solamente voy a hacer visibles esos elementos, ¿no? Foucault empieza planteando la pregunta histórica, ¿no? Cito, habría que intentar decir algunas palabras en torno a este proyecto que no cesa de formarse, prolongarse, renacer en los confines de la filosofía, en sus alrededores, contra ella, a sus expensas, en la dirección de una filosofía por venir, Nietzsche, quizá en lugar de toda filosofía posible, quizá. Me parece que entre la alta empresa kantiana y las pequeñas actividades polémico-profesionales que llevan ese nombre de crítica, ha habido en el occidente moderno una cierta manera de pensar, de decir, también de actuar, una cierta relación con lo que existe, con lo que sabemos, con lo que hacemos, con la sociedad, con la cultura, también una relación con nosotros que podríamos llamar la actitud crítica. Así que la pregunta por qué es la crítica es la pregunta por cómo es que se configuró esta actitud crítica, ¿no? Primera definición de crítica, la crítica es una actitud. ¿En qué es la ilustración? Foucault dirá un ethos, ¿no? Una vida filosófica, es su manera de ver esto, ya ahí. Pero digamos que históricamente hablando de una actitud crítica.
que tiene raíces profundas, no solamente el siglo XVI, que es lo que Foucault va a estudiar, ¿no? Sino que, digamos, ya la cuestión griega, que sería cuando aparezca subjetividad y verdad. Así que la crítica es, primero, un desafío epistemológico contra todos estos elementos, y especialmente contra la relación filosófica. Y, en segundo lugar, es la aparición de un cierto modo de ser, ¿no? Fíjense cómo el problema no es todavía el sujeto, pero ya está aquí, en esta cuestión de este ethos, de esta actitud, que va a analizarse y cuya pregunta será el horizonte histórico. No puede identificarse filosofía crítica, no puede identificarse. Por eso Foucault dice práctica histórico-filosófica, ¿no? Práctica crítica, es decir, la crítica y la filosofía no serán lo mismo. La crítica es distinta de lo filosófico, está en sus márgenes, incluso hay una crítica que cuestiona la filosofía, etc. Lo mismo pasará con otros saberes como la ciencia, los aspectos jurídicos. Y entonces aparece el problema de las características de esta crítica, ¿no? Cito, la crítica no existe más que en relación con una cosa distinta de ella misma. Es decir, no hay crítica sin marco empírico, por decirlo de esa manera, ¿no? Uno de los problemas más serios de definir la crítica, ¿no?, es el hecho de que la crítica no es posible sino en tanto en cuanto critica algo. Así que no habría la posibilidad de, voy a decirlo así, de configurar una pura máquina abstracta sobre lo crítico, que es lo que es el doctor Martínez y hemos planteado aquí desde el principio, el énfasis en la problematización, porque toda crítica es una crítica de algo, sobre algo, contra algo, para algo. Así que la crítica no existe más que en relación con una cosa distinta de ella misma. Es por una parte instrumento, medio de un porvenir o una verdad que ella misma no sabrá y no será. Ojo, quien lleva a cabo la actitud crítica no por eso está en posesión de la verdadera verdad, por decirlo así de feo, sino que está en ejercicio, enfrentamiento, trabajo, ¿no?, reflexión, resistencia. Es una mirada sobre un dominio que se quiere fiscalizar, ¿no? Por eso hay unos aspectos semijurídicos en la crítica, y por eso en la pregunta ¿por qué es lo verdadero y lo falso?, que es la primera versión de lo crítico en la modernidad, que ya deriva de la cuestión griega, ¿no?, de la dialéctica y de otros métodos, fiscalizar, al fin y al cabo hay que decir qué es lo verdadero y qué no, y desde ahí averiguar cuál acción, y cuya ley no es capaz de establecer, ¿no? O sea, dirá de cierto modo, hay que tener precaución con esto. Hay una versión de la crítica que indica los peligros, otra que dice hasta qué punto sería posible hacer A o B o C, pero no sería el resultado de la verdadera verdad. Por eso toda crítica no es definitiva, es siempre contingente. Todo eso hace que la crítica sea una función subordinada en relación con lo que constituye positivamente la filosofía, la ciencia, la política, la moral, el derecho, la literatura, etc. Función. Y al mismo tiempo, sean cuales fueran los placeres o compensaciones que acompañan esta curiosa actividad de la crítica, parece que comporta con bastante regularidad, casi siempre, no solo una exigencia de utilidad, ¿no?, que ella invoca, porque la crítica es útil, especialmente cuando distinguimos lo verdadero de lo falso, evitamos equivocarnos, dirá Descartes, y así, sino también una suerte de imperativo más general. Este problema es justamente el que Foucault quiere revisar en el orden de lo ético, ¿no? Solo que aquí lo enuncia y sigue derecho, como que no dice más. Un imperativo general que le sería subyacente, imperativo más general aún que el de excluir los errores, es decir, distinguir lo verdadero de lo falso. Hay algo en la crítica que tiene parentesco con la virtud. Esta es la conexión que yo hago con la pregunta por la espiritualidad, que me parece que está disponible en la definición de vida filosófica que Foucault propondrá en el 83. Hay algo en la crítica que tiene parentesco con la virtud. Y por supuesto con el vínculo con lo griego, ¿no? Así que, y con lo cristiano. Digamos que con el marco histórico en el que la relación consigo mismo en el orden ético se conecta con lo epistemológico en la distinción de lo verdadero de lo falso, y que ahora tendría consecuencias políticas en los modos de gobierno. Sigo muy rápido porque pues delego en todo el texto, ¿no? En la mitad de eso están elementos históricos muy importantes, ¿no? Ya les dije. Pero pues cuando aparece el marco histórico de esa actitud crítica, Foucault va a empezar caracterizando el poder pastoral, ¿no? Leo, dice enseguida de la anterior referencia, ¿no? O sea, enseguida de esto dice Foucault. Cito, para hacer la historia de esta actitud crítica hay muchos caminos. Quisiera simplemente sugerirles que es un camino posible, una vez más, entre muchos otros. Propondría la variación siguiente. La pastoral cristiana o la iglesia cristiana, en tanto que desplegaba una actividad precisa y específicamente pastoral, ha desarrollado la idea singular, creo, y extraña completamente de la cultura antigua, de que cada individuo, cualesquiera que sea su edad, su estatuto, y esto de un extremo al otro de su vida y hasta el detalle de sus acciones,
debía ser gobernado y dejarse gobernar, es decir, dirigir hacia su salvación por alguien a quien le liga una relación global y al mismo tiempo meticulosa, detallada de obediencia. Y aquí es cuando aparece el triple movimiento del sujeto, la verdad y el poder. Y esta operación de dirección hacia la salvación es una relación de obediencia a alguien que debe hacerse en una triple relación con la verdad. Verdad entendida como dogma. Verdad también en la medida en que esta dirección implica un cierto modo de conocimiento particular e individualizante de los individuos. Y por último, ojo, en la medida en que esta dirección se despliega como una técnica reflexiva que comporta unas reglas generales, unos conocimientos particulares, unos preceptos, unos métodos de examen, de confesiones, de entrevistas, etc. Bien. Después de todo, no hay que olvidar que lo que durante siglos se llamaba en la iglesia griega Ternecternon y en la iglesia romana latina Ars Artium, era precisamente la dirección de conciencia, el arte de gobernar a los hombres. Y ahí viene la cuestión de la gubernamentalidad y ese triple movimiento con la verdad. Y entonces ahora sí puede comprenderse mejor esta definición, ¿no? Porque esta definición es compleja, porque por un lado es un poco la respuesta a la pregunta de qué podríamos entender por crítica en sentido amplio, pero por el otro el hecho de que no puede entenderse por crítica eso algo sin marco empírico, sin esquema empírico. Así que caracterizar la crítica en sentido amplio es difícil, ¿no? Porque siempre habrá unos aspectos empíricos por considerar. En lo que acaba de leerse, por ejemplo, Foucault muestra la especificidad de la gubernamentalidad de la pastoral cristiana, ¿no? Y el triple movimiento que está ahí. Ahora, si tomamos ese elemento y luego de eso nos movemos a esta definición, entendemos que lo que Foucault está haciendo aquí no se puede apartar de un elemento histórico empírico todo el tiempo. Bien. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Bien. Recuerden que en cualquier momento pueden interrumpir esto para hacer una pregunta o tal cosa, ¿no? Porque, bien. Entonces dice Foucault, cita, y si la gubernamentalidad es ese movimiento por el cual se trataba en la realidad misma de una práctica social, ojo, marco empírico preciso, de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad, pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. Bien. Entonces, primero, la realidad misma de una práctica social en la que una gubernamentalidad sujeta, produce a unos individuos, a unos sujetos, a una cierta forma de ser, a través de unos mecanismos de poder, de coerción, que invocan, se sustentan, utilizan como variable estratégica una cierta verdad, ¿no? La crítica es entonces el movimiento paralelo junto con, que enfrenta a, por el cual ese sujeto, producido en esa realidad específica, ubicado de ese modo preciso, no puede interpretarse esto como el sujeto de manera amplia, como el sujeto de la historia con esa mayúscula, como un trascendental o un cuasi trascendental, no, sino ese sujeto ubicado en esa práctica social específica. Se atribuye el derecho, esto es muy interesante, ¿no? El derecho, el aspecto semijurídico de la crítica, ¿no? De interrogar a la verdad, a esta verdad, no a toda la verdad, sino a una verdad específica acerca de unos efectos específicos de poder y al poder acerca de unos ciertos discursos de verdad. Y este poder que es un conjunto de relaciones, dispositivos, modalidades de gobierno, formas estratégicas. Fíjense lo complicado que es plantear esta definición. Es interesantísimo que Foucault haga esto, ¿no? Por un lado, es una cierta caracterización, ¿no? de lo que ya podría llamarse crítica en sentido amplio, pero por el otro, el hecho de establecer el núcleo problemático de esa misma crítica en el orden histórico. Es muy interesante eso. Por eso es tan difícil encontrar discursos que digan qué es la crítica. Hay discursos que dicen cómo debe hacerse determinada crítica y qué entender por crítica. Pero, ¿qué es eso que caracterizaría la crítica como elemento central de lo histórico? Es muy difícil de encontrar. La crítica será entonces, sigue la cita, el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, ¿no? ¿Y por qué inservidumbre voluntaria? Porque en la mitad del paseo hay una decisión, ¿no? El derecho de, atribuirse el derecho de, hay una decisión. Fíjense cómo esto todavía se conecta con la ilustración kantiana, ¿no? Así que es voluntaria por eso. Hay un problema aquí, como ya dije, con el problema de la voluntad, porque si seguimos hablando de voluntad, seguimos en el núcleo de lo moderno. Por eso quizá el horizonte, el límite de la historia moderna sea la voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? Pero al fin y al cabo sigue siendo un asunto de voluntad. Inservidumbre, ¿no? Un elemento que aparece en lo histórico, en la pregunta por el Tratado de la Servidumbre Voluntaria de la Etienne de la Boétie, ¿no? Cómo es que las personas terminan siendo voluntariamente siervas, ¿no? Que es la gran ironía del texto de Etienne de la Boétie. Pero al mismo tiempo el hecho de que hay una decisión
en la que ya no obedecemos esa triple relación voluntad-autoridad-razón que tanto le interesaba a Kant en qué es la Ilustración. Indocilidad reflexiva porque, por un lado, hay que reflexionar en diferentes sentidos, ¿no? La pregunta por el conocimiento, la pregunta por la verdad, pero también la pregunta por la relación consigo mismo. Fíjense. Cuando la pregunta es por la Biblia, por lo bíblico, la relación con la escritura, la primera fase de la crítica, hay una relación con la escritura en la que se busca una cierta verdad para averiguar qué hacemos con ella, ¿no? Foucault lo dice con todas las letras. Pero fíjense que esta reflexión no es únicamente la pregunta por la verdad verdadera, sino la pregunta por los efectos de la verdad en mi existencia. ¿Ven? Y esa indocilidad implica entonces el hecho de que ya no es únicamente una decisión, sino un poner en acción, un no obedecer como elemento negativo, pero al mismo tiempo como elemento positivo cuando abre un campo de posibilidades. Todos estos son comentarios, ¿no? Afortunadamente el texto está ahí para que quede claro qué dice Foucault y qué es el comentario. La crítica tendría entonces esencialmente como función, si la gubernamentalidad tiene como función sujetar, la desujeción. Hay una pregunta que no me hicieron y es ¿dónde está la desujeción en el poliedro, en la máquina abstracta, ¿no? Fíjense lo bello de este elemento, ¿no? ¿Dónde está la desujeción? Porque en la relación verdad-poder-sujeto, al parecer podemos ver la sujeción. Pero ¿dónde está la desujeción? Ah, qué cosa tan bella. La desujeción estaría en el movimiento que va del sujeto al poder a través de la verdad. Fíjense. Así que la desujeción, voy a decirlo así, es una hipótesis, sería el primer movimiento negativo para la emergencia de una subjetividad. Ya les dije que Foucault insiste en que hay un movimiento negativo inicial en la crítica. Él no persistirá en que todo es negatividad, como Hegel, ¿no? El papel de la negatividad. Pero me parece a mí que lo que está diciendo Foucault aquí con todas las letras es que hay un primer movimiento negativo de la crítica en la que la subjetividad empieza por la desujeción. Algunas personas tienden a asumir la desujeción como resultado de una subjetividad emergente. Yo creo que inicialmente hay una desujeción que deriva de crítica y esa desujeción permite ahora sí hacerse la pregunta por cuál verdad subjetivar, ¿no? Pero es una hipótesis. Doctor Perea, Sí. cuando llego a esta parte, yo digo a veces lo siguiente desde una, ahí sí, interpretación, y es que la desujeción, en alguna manera, en la configuración de la propia subjetividad o de la propia búsqueda, precisamente, de la estética consigo mismo, es reconocer cuáles son los discursos que me han venido configurando. Es decir, Efectos de poder. cuáles son los discursos que me han venido configurando, comillas, digo, que me habitan, ¿sí? Es decir, como esa imagen que utilizo para reconocer cuáles han sido las relaciones de poder que me han llevado a pensar, a decir y a hacer como pienso, digo y hago. Que de alguna manera reconocer esos discursos he hecho un proceso de subjetivación. Otra cosa es si después de reconocer esos discursos los sigo compartiendo, es decir, porque voy a decir así, hay personas que pueden pasar, desde mi punto de vista, toda una vida sin procesos fuertes de subjetivación, es decir, sin rupturas con aquello que de alguna manera podría decir en el marco del dispositivo del sistema lo ha venido tratando de configurar y se ha configurado desde allí con esas formas de pensar, de decir y de hacer. Hay personas que lo asumen toda la vida así. A veces digo que en gran medida mis padres, en una medida, otros sujetos que conozco, pero algunos sujetos pueden en algún momento reflexionar cuáles son esos discursos y han generado nuevas prácticas que los llevan a generarse, digamos así, o a generar nuevas formas de ser y de estar en el mundo. No sé si esa parte usted comparte esa reflexión que yo hago. Sí, en la medida en que, pues yo sé que lo que estamos haciendo es un trabajo puramente de conexiones ficcionales, pero en la medida en que la noción de gubernamentalidad se amplía, es decir, aquí hay una definición de gubernamentalidad, es 1978 y Foucault acaba de establecer una definición de gubernamentalidad, ¿no? en sus análisis sobre lo biopolítico, ¿no? Pero digamos que mientras se configura esa definición de gubernamentalidad, Hola, hola. Hola, hola. Ay, creo que fue la conexión del profe que se quedó a mí también aquí, se quedó congelado. Un día Adrián, ¿cierto? Sí, parece. Sí. Pensé que era otra vez yo. Bueno, a ver si le escribo acá porque
esto es Foucault. Hola, hola. Doctor Perea, se cayó la señal. Otra vez. La suya, profe Adrián, se congeló su sonido y su imagen. ¿Pero en este momento me están escuchando? Sí, ya volvió. Sí, ahora sí. Aparte no le escuchamos. Bien, entonces, insisto. Cuando revisamos la definición de gubernamentalidad que un par de años después va a proponerse como el punto de articulación entre las técnicas de gobierno de sí y las técnicas de gobierno de los otros, que no necesariamente está clara en este texto, entonces podemos reconocer que la desujeción tiene al menos dos momentos. Un momento puramente estratégico en el que, como dice usted, al entender cómo es que esa articulación produce una manera de existencia como cálculo de la gubernamentalidad, decidimos no obedecer, no hacer eso, soltarnos de ya no ser esa forma de existencia. Entonces, por eso digo que habría al menos en Foucault un primer movimiento negativo de lo que se llamará subjetividad como modo de resistencia. Y me parece que en las investigaciones es posible hacer visible eso, ¿no? La desujeción no sería, voy a decirlo así, algo deseable. La desujeción es un hecho histórico que se da en ciertos movimientos de resistencia. ¿Sí me explico, doctor Martínez? Sí. Bien, entonces, ese primer movimiento histórico que implica la posibilidad de hacer visible ese elemento, hace que ahora, luego de analizar, de entender cómo es que, de hacer inteligible cómo es que esa articulación se da, implica ahora la posibilidad de abrir el campo de establecer nuevas maneras de ser, o sea, de la subjetividad ahora como pregunta, de la indocilidad reflexiva ya no únicamente como modo de no obedecer o de no establecer una cierta relación consigo mismo que se ha hecho visible por crítica, sino de construir unas nuevas. Esa de construir unas nuevas, que sería punto por punto la cuestión de la subjetividad, implicaría ese primer momento negativo, por decirlo así, que es la desujeción. Desubjetivarse, de sujetarse, si nos atenemos a las claridades ontológicas que hemos propuesto inicialmente, habría un movimiento reflexivo que es específicamente ese movimiento de la indocilidad reflectiva, es decir, de quitarse de encima, de ya no obedecer el movimiento reflexivo producido por cálculo en la gubernamentalidad. No sé si me expliqué ahí. Sí. ¿Sí? Así que, si la gubernamentalidad sujeta, también podemos decir que la gubernamentalidad subjetiva, ¿sí? Que es lo que no está claro todavía en el 78, aunque ya Foucault lo intuye, ¿no? Bueno, de hecho él ya lo sabía, solo que no lo había publicado, no lo había dicho así con todas las letras. Pero si la gubernamentalidad sujeta, también subjetiva, en tanto en cuanto produce unas relaciones del sujeto consigo mismo, que son parte del cálculo estratégico. No lo dice en el 78, pero lo va a decir después en técnicas de sí, en tecnologías del yo y en la introducción al origen de una hermenéutica del sujeto, etc., ¿no? La conferencia del 83. Y si eso es así, pues la crítica tendría como función la desujeción, que provocaría entonces una desubjetivación. Foucault jamás dijo eso, en ninguna parte dice eso, estamos planteando nosotros unas consecuencias de eso. En tanto que la indocilidad reflexiva implica también el hecho de que Otra vez volvió a quedarse quieto. Sí. Volvió ¿Ahí a me están parar escuchando? antes y la voz. ¿Me están escuchando ahí, no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí se Sí, ve la presentación de nuevo, sí. sí. Bien, entonces, no sé. Esas interrupciones son bastante raras, ¿no? En la conferencia de qué es la crítica, justo en los lugares más poderosos del análisis, se volteó el cassette, hay cosas que no están claras. Vean en el texto cómo hay unas interrupciones ahí. Pues hay una mano maligna que está interviniendo en este Sí, momento. sí. Una cosa rara ahí. Bueno, decía
que entonces aparece ese esquema de sujeción, en tanto en cuanto la industrialidad reflexiva no es únicamente un no obedecer, sino un no ser que se da por trabajo analítico que permite entender cómo la relación consigo mismo hace parte del cálculo estratégico, ¿no? Yo les conté lo del contrato que firmó el Ministerio de Defensa sobre la protección y transformación del imaginario de seguridad, ¿no? Ya les conté eso, ¿no? No, no, señor. No, señor. Bueno, entonces, si quieren revisar, eso fue la semana pasada. Más allá de la acusación de corrupción, que es la mitad de eso, porque lo que se quiere decir es que el ministro de Defensa habría contratado a unas amigas de él, etcétera. Pero más allá de eso, en una problematización efectiva, interesante, el contrato dice que el propósito del mismo es proteger y transformar el imaginario de seguridad de los ciudadanos en Colombia. O sea, imagínense. Y para eso, dice el texto enseguida, se utilizarán herramientas de las ciencias sociales, la filosofía, la antropología, la sociología, es decir, un trabajo interdisciplinario que tiene por objeto, por un lado, proteger y por el otro lado transformar, es decir, producir un cierto imaginario de seguridad. ¿Pueden imaginarse eso? O sea, es impresionante, ¿no? O sea, la policía cultural de la CIA es una pendejada al lado de esto, ¿no? Bien. Entonces, cada vez es más claro para estos sistemas de control que hay una manera de existencia que debe producirse como cálculo estratégico de la gubernamentalidad. Es decir, la relación que el sujeto debe tener consigo mismo como garante multiplicador efectivo de la obediencia o de las maneras de control. No sé si hasta ahí me expliqué. O me desconecté de nuevo. Sí, es claro. Sí, no me desconecté. Bien, ahora, imagínense esa política de la verdad que consiste en ese juego complejo entre una gubernamentalidad que quiere proteger y transformar un imaginario de seguridad en el ciudadano en Colombia, y por el otro un ejercicio de crítica que reconoce cómo es que hay unas conexiones de la relación consigo mismo parte del cálculo, se niega a jugar ese juego y luego produce unas nuevas, ¿no? Pero fíjense que hay un primer movimiento que implica el negarse a actuar de esa manera en la relación consigo mismo, ¿no? Ahora, en eso pues, está clara la herencia nietzscheana y también algunos elementos del marxismo, por supuesto. Pero este de sujetarse implicaría ese primer movimiento negativo inicial, ¿no? Ahora, llamaríamos así, desubjetivación, pues, utilizando palabras que Foucault nunca planteó, etc., a el ejercicio a través del cual dejamos de ser eso que el cálculo estratégico de la gubernamentalidad ha provocado como la relación entre nosotros mismos. No sé si ahí me explico, doctor Martínez, ¿usted qué piensa? ¿Aló, aló? ¿Otra vez? Nada. No. Ya no fue allá, sino acá, creo. Porque aquí se le dio al computador por instalar un programa para vigilar la vivienda. No voy a decir absolutamente nada al respecto, profesor. Bien, No. ¿qué piensa Yasmina, Adriana, Alexandra? ¿Está claro la hipótesis? Profe, yo tengo una duda y es digamos que en el momento en que se asume esa actitud crítica respecto al cuestionamiento de no ser gobernado de esas formas, de esa manera, y hago un primer movimiento de sujeción, la pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre el proceso de sujeción y el proceso de desubjetivación? Ahí, eso todavía no lo tengo claro, doctor. Digamos que la desubjetivación implicaría la especificidad de la relación consigo mismo. Porque la sujeción no es únicamente la relación consigo mismo, ¿no? La sujeción implica el movimiento del dispositivo, los efectos del poder del discurso no son únicamente la relación del sujeto con él mismo. Pongo por caso. En la cuestión de vigilar y castigar sobre el panóptico, será en el curso del 78 en el que Foucault se corrija y diga, ¿se acuerdan cuando les dije en vigilar y castigar que habría este movimiento tal, tal?
bueno, me equivoqué por esto. Entonces, digamos que en el panóptico están los diseños de arquitectura, el espacio de control, vigilancia, los saberes que estén ahí, ¿no? Etcétera. Y los efectos de poder. Y dentro de los efectos de poder está el de encerrar, clasificar, establecer lo normal, lo anormal, y nada de eso es reflexivo todavía. Lo reflexivo sería la especificidad de la vigilancia sobre sí mismo, que implica que el panóptico en el centro genera una especie de invisibilidad del gobernante, del vigilante, perdón. Recuerden que el panóptico hace posible que el vigilado sea vigilado todo el tiempo, pero que el vigilado no pueda vigilar a los vigilantes, ¿no? En un salón de clase ese elemento se altera porque parte del control es que los estudiantes vigilen al profesor y el profesor vigila a los estudiantes en cada gesto, cada elemento. En el panóptico no, porque el vigilante está oculto. Foucault va a decir que hay un efecto reflexivo de esa técnica que consiste en que el sujeto se vigile a sí mismo constantemente, ¿no? Para probar que la conciencia o ese modo de la conciencia sería un elemento de dispositivo también, ¿no? Pero digamos que en todos los efectos de poder hay muchos efectos de poder, pero dentro de esos habría unos específicamente reflexivos de ese cálculo estratégico. ¿Me expliqué ahora sí, Alexander? Sí, señor. Gracias. Bien. Ahora, imagínense el vigilado, el loco, el enfermo, el trabajador, quien sea que se ponga ahí, ¿cómo desactivaría la vigilancia que se impone sobre sí mismo en tanto en cuanto es efecto del poder de un sistema panóptico que le dice que está siendo vigilado todo el tiempo? Yo digo en mi tesis que hay un robarse el poder de Dios. En el fondo no es robarse el poder de Dios, es reconocer que ese elemento es increíblemente útil en el orden político, ¿no? ¿Qué consiste en la vigilancia absoluta que ahora el sujeto instala sobre sí mismo, ¿no? ¿Cómo desactivar la vigilancia sobre sí mismo que se ha configurado como resultado de las modalidades panópticas? Ahora, hoy, en la cuestión de la relación autonomía-autocuidado, esa relación consigo mismo está organizada justamente como cálculo estratégico que está ahí. Yo no estoy diciendo que el autocuidado no deba hacerse, etc. Lo que estoy diciendo es que habría que preguntarse qué se entiende por cuidado cuando se dice autocuidado. ¿Mm? Que es como la diferencia entre un gobierno del cuidado versus una ecología del cuidado, como saber convergente, que es lo que querríamos proponer.